Buenas tardes a los que están presentes. Les doy la bienvenida desde ahora temprano. Gracias por estar acá en compañía. Vamos a guardar un segundo. Estoy probando que se escuche todo bien, que se vea bien. Acabo de cargar la presentación. Dejar más o menos todo listo para comenzar horario. Así que bueno, les doy la bienvenida. Gracias por la compañía. Y bueno, les voy anticipando que a los que se están conectando, que bueno, vamos a hacer esta presentación y estamos en compañía de compañeros consultores de Mitutoyo de Brasil, São Paulo, Mitutoyo, también algunos colegas de aquí de Argentina. Y bueno, la idea es que continuemos. Quizás algunos ya hayan participado de el seminario anterior o webinar de soluciones de industria automotriz. Y les quería anticipar que si hubiera alguna duda, alguna consulta particular que quisieran saber respecto del tema dureza y no se abarque en esta presentación, que, bueno, tienen la libertad de escribir en el chat y bueno, y estar, también estaremos pendientes de darle respuestas. Si no se lo dan a través del chat en este día, bueno, seguirán la consulta para después darle respuesta. Así que bueno, voy a esperar solamente un minuto más y luego, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Esta presentación que hemos preparado para compartir con ustedes y esperemos que sea de utilidad y que aumente sus conocimientos, y en el caso de que, bueno, haya alguna novedad que no conozcan, sería muy bueno que puedan compartirlo con sus colegas, con sus empleados, con sus jefes. Bueno, aquí estamos en un día muy primaveral, medio caluroso. No sé de dónde se están conectando, de diferentes lados me imagino. Así que bueno, ya somos 10 y vamos a dar comienzo a esta presentación, que bueno, la hemos titulado Medición de dureza y aplicaciones. Bueno, básicamente lo que vamos a comenzar hablando es que es una presentación pensada para poder brindar soporte en la selección de un equipamiento o verificar si justamente en el uso de durómetros o de equipamiento de dureza o la necesidad, estamos en lo correcto en cuanto a lo que tiene que ver con la selección. Y bueno, y también conocer un poco de las novedades que Mitutoyo brinda en cuanto a tecnologías de medición respecto de dureza. Así que vamos a comenzar con esta presentación. Bueno, básicamente, ¿por qué es importante la medición de dureza? Podemos saber que cada material utilizado en las diferentes industrias poseen específicamente un dato detallado de dureza. Y con el conocimiento de la dureza, nosotros podríamos, por ejemplo, conocer la vida útil de diferentes tipos de accesorios que utilizamos en el día a día del trabajo. Por ejemplo, mechas de perforado, brocas, engranajes, y verificar justamente ese dato de dureza especificado si justamente respeta el dato brindado. Entonces, podemos decir que es importante, según qué rubro esté abarcando cada uno, tiene una mayor o menor importancia el conocimiento de la dureza. Entonces, por ejemplo, las empresas que realizan tratamiento térmico a sus productos para endurecerlos, precisan verificar justamente ese endurecido en sus materiales. Entonces, la manera que tienen de verificarlos es ensayándolos. Y empresas, por ejemplo, que utilizan la soldadura para unir dos productos, justamente los compuestos que se utilizan para unir esos dos materiales, se ensayan para justamente verificar y unificar un criterio de dureza de esos materiales que se utilizan en la fusión. Sabemos que, por ejemplo, una pieza demasiado blanda se podría llegar a deformar, y si fuera demasiado dura se podría fracturar. Entonces, en muchos de los casos, hay criterios que están orientados en este aspecto.
Entonces ahí un poco el ejemplo que notábamos recién, piezas que son tratadas en algún tratamiento específico, hay algunas imágenes de brocas, de herramientas de corte, justamente, o de soldadura, donde, como dijimos recién, la dureza es un componente muy importante a la hora de avanzar con los criterios de medición, los criterios de selección de material, con la recepción de material. Entonces, por ejemplo, rápidamente paso de esta introducción muy breve, y decimos que tanto en la industria aeronáutica como en la industria automotriz, muchos de los controles de dureza tienen que ver con la seguridad, con componentes que tienen que soportar grandes presiones, que tienen que soportar tracción, que tienen que soportar rozamiento, y la dureza es un factor fundamental. En este caso, vemos un listado de las diferentes categorías de dureza y tipos de ensayo que pueden llegar a existir en el uso común, y los que están marcados en resaltador amarillo son los que puntualmente Mitu Toyo realiza de forma dedicada. Entonces, podemos decir que es más popular definitivamente el durómetro Rockwell, con mayores variantes, y podemos decir que es más popular por el hecho de que la mayoría de los materiales, o muchos de los materiales que utilizamos en el día a día, entran dentro de los parámetros o los rangos de dureza Rockwell que son más utilizados, más nominales, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos decir que algunos de los usuarios solicitan un certificado con los datos de dureza cuando recepcionan materiales, o la materia prima cuando por ejemplo, envía una pieza para tratamiento térmico. En ocasiones es solicitado un certificado con el dato de la dureza de los materiales, y eso luego se puede verificar justamente a través de un ensayo con un medidor de dureza. Una buena práctica también, en este caso, sería la realización de pruebas de esas mismas piezas para verificar cómo están calificados los proveedores que me envían mi material, o el material que yo recibo. Entonces, hablando inicialmente de lo que son medidores de dureza Rockwell, podemos hacer referencia a dos grandes grupos que inicialmente son los que identifican la línea de durómetros Rockwell de Mitu Toyo. Y bueno, para comenzar con esto, quiero mencionar las categorías de dureza de Rockwell normal y de Rockwell superficial. Podemos decir que dependiendo de la fuerza y de la carga que aplicamos en el penetrador, podemos determinar qué tipo de dureza es la que vamos a medir. Por ejemplo, a la hora de seleccionar un equipamiento, vamos a notar aquí, en el sector de la última columna, de donde dice Rockwell normal, donde podemos ver que hay cargas de 60 kilogramos fuerza hasta 150 kilogramos fuerza, siendo que del otro lado, en las que son llamadas de Rockwell superficial, podemos ver que notamos cargas de menor peso, por ejemplo, en rangos de 15 a 45 kilogramos fuerza. Bueno, este es un parámetro inicial para poder definir, por ejemplo, estos dos tipos de escalas, y qué variación voy a tener a la hora de hacer la selección de un equipamiento. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta, o lo que se tiene en cuenta a la hora de la selección, es cuál es la carga que voy a querer realizar para mi pieza, para la muestra que quiero ensayar. Si yo tengo que realizar una carga de alrededor de 150 kilogramos fuerzas, lo que yo tengo que saber es que
el tipo de dureza que voy a ensayar va a ser un tipo de dureza de Rockwell normal o va a estar dentro del rango. Entonces, es importante definir qué requerimiento es el que yo necesito para poder hacer esta selección. Dentro de lo que es la gran categoría de Rockwell normal y Rockwell superficial, tenemos diferentes tipos de variaciones que se identifican de acuerdo a la carga aplicada. Por ejemplo, tenemos para la escala de Rockwell normal, la escala de Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C y todo lo que se ve en la primera columna del lado de la izquierda. Entonces, cada una de esas cargas se identifican de dos maneras. Una determinando cuál es el tipo de penetrador que se va a utilizar para poder hacer el ensayo, y después cuál es la carga que se va a aplicar al material para poder realizar la impronta y el control de la dureza. No voy a entrar en el detalle de cómo es que funciona el equipamiento, el durómetro, o la teoría de cómo es el cálculo de la dureza, sino que simplemente, en este caso, voy a brindar herramientas para la ayuda en la selección de un equipamiento específico. Cuando existe un requerimiento específico de dureza, por ejemplo, Rockwell C, tenemos que definir el tipo de penetrador que vamos a utilizar. Y si va a ser un penetrador de diamante o de esfera, y la carga que se va a aplicar. Por ejemplo, para Rockwell C podemos utilizar, en este caso, en el ejemplo, una carga de 150 kilogramos fuerza, y esto lo que va a determinar es que nosotros tengamos que seleccionar. Acá tenemos dos ejemplos de durómetros básicos, donde, por ejemplo, en la parte trasera tenemos un cambio manual de carga en la parte de atrás de los durómetros, donde, por ejemplo, para determinar una carga de 150 kilogramos fuerza, tenemos que ir ensamblando diferentes tipos de pesas que nos van a ayudar a poder determinar la carga necesaria para el ensayo. Entonces, no quiere decir esto que una única carga de 150, la única carga superior pese 150 kilogramos fuerza, sino que la adición de cada una de estas cargas va a determinar el peso final que se está aplicando. Entonces, la escala en el penetrador, la carga está relacionada con la selección de nuestro durómetro. Como referencia, el diamante, por ejemplo, es un material muy duro y por lo tanto se va a utilizar para la medición de materiales duros, a diferencia de las esferas que se van a utilizar para lo que es materiales más blandos. Si nosotros nos referimos aquí, vamos a ver que en los casos de menor carga, estamos utilizando bolas o esferas. Cada vez que me voy alejando de la parte del material más duro, voy utilizando esfera. Entonces, ese es un requerimiento o una condición a tener en cuenta. Cuanto más grande se va haciendo la esfera del penetrador, el material va a ser más blando. Avanzo. A diferencia, bueno, desde el más básico de los durómetros de bancada, que yo tengo que hacer la carga manual, el posicionamiento de las agujas del durómetro, donde me indica el posicionamiento y la precarga de medición, o sea, en el uso normal, tengo diferentes tecnologías que se van a ir incrementando. Por ejemplo, de un modelo, el más básico de bancada que vemos a la izquierda, al siguiente modelo, podemos ver que se incorpora, por ejemplo, un botón para el inicio del ensayo. Ya no tenemos más una manivela o palanca en el lado izquierdo, sino que a través de un botón para el inicio podemos ver una mejoría, por decirlo de alguna manera, entre un modelo y otro de durómetro de bancada. Tanto uno como otro tienen también la posibilidad de incorporar o de la posibilidad de medir durezas, en este caso Brinell, pero para poder realizar el control con un mismo equipamiento Rockwell y poder controlar a través de ellos dureza Brinell, necesito algunos ciertos accesorios opcionales. Aquí tenemos, dentro de la línea de durómetros, pasamos a lo que es durómetros Rockwell digitales, donde, por ejemplo, vemos la línea
HR320MS, HR430MR, HR430MS. Cuando veamos en una indicación de selección de durómetros que tenemos esas siglas, podemos ver que la referencia de normal superficial se indica como MS, y cuando nos encontramos con un durómetro que solamente tiene la posibilidad de medir o de controlar Rockwell normal, va a estar indicado como MR. Esa es una manera rápida de identificar qué capacidad tiene mi durómetro como estándar. Entonces, aquí tenemos referencias de MR y aquí tenemos algunos que son MS. Entonces tengo la posibilidad de medir tanto Rockwell normal como superficial. Hablando de mejoras, acá podemos notar o mencionar que el durómetro digital, que es el paso de el modelo mejorado de la parte analógica, en la primera versión de mejora podemos notar que ya tenemos un selector de precarga por medio de un selector giratorio. Tenemos en la parte de abajo, sobre el penetrador, un selector que me da la posibilidad de determinar cuál va a ser la carga que voy a utilizar. Tengo la pantalla gráfica digital y tengo la posibilidad de realizar conversiones luego de hacer la medición normal de Rockwell. Bueno, tengo la posibilidad de hacer el pasaje de escalas. Eso es una mejora que se logra entre el pasaje de un durómetro analógico a un pasaje de un durómetro digital. Es una mejora introductoria. Saltando al siguiente modelo de avance, vamos a ir viendo, vemos que el modelo HR430, tanto el MR, la versión para Rockwell normal, como para Rockwell superficial, tiene la posibilidad de contar con un freno electromagnético. La aplicación de la carga, por ejemplo, en el ensayo es automática. Después se hace una precarga y luego se inicia la carga en forma secuencial. Y tengo un botón también para el inicio del ensayo. Tanto en el durómetro Rockwell digital, de estos 3 ejemplos que estamos viendo aquí, también tiene la posibilidad de la medición de dureza Brinell a través de la incorporación de un kit. ¿En qué cuesta un kit para poder medir dureza Brinell? Bueno, en este caso va a constar de cargas adicionales, de pesas adicionales diferenciadas a las que tiene el durómetro de Rockwell. Después vamos a necesitar un penetrador diferenciado. Y por último vamos a necesitar una lupa o un microscopio para poder medir la dimensión de la impronta y hacer el cálculo y determinar la dureza Brinell. Así es como funciona para estos casos. Bueno, el ensayo en este caso es totalmente manual. La precarga la tengo que realizar yo en el caso de los que son analógicos, y los que son digitales se realizan en forma automática. Avanzamos. ¿Qué beneficio tengo? Aparte de lo que mencionaba en los durómetros digitales. No solamente el hecho de las mejorías de que tengo el inicio automático o el freno, sino que también tengo la posibilidad de que el resultado de medición, el resultado obtenido al hacer el relevamiento del ensayo de dureza, tengo la posibilidad también de emitir un dato. Y aquí mostrar un ejemplo de, por ejemplo, un procesador de datos, donde quizás a la hora de hacer un control, la persona o el requerimiento no es justamente digitalizar esa información, sino que simplemente es la de guardar un registro de la información. Entonces, para estos casos, es una buena opción poder determinar una impresora portátil que me permita, a través de un cable de comunicación de datos, que está apto este equipamiento, en la parte trasera tiene salida de datos, poder vincularlo y poder justamente hacer esa salida. O bien, el último modelo de contador de DPR me da la posibilidad de poder hacer la salida de datos y guardarla en forma como si fuera una memoria o una memoria USB,
poder guardar una cantidad de registros y luego volcarlos, descargarlos en la PC, o bien hacer una estadística sencilla del relevamiento que hice con mi durómetro digital. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es la de poder directamente, sin utilizar una impresora, poder a través de un cable Input Direct enviar ese dato digital a una planilla de Excel o a un archivo de texto. Entonces, de esa manera, tanto con la impresora como con la PC portátil, tengo la posibilidad de ya no más depender de la carga manual, sino que con la incorporación de un cable, en este caso, una mención, el cable que estamos mostrando acá es un cable que tiene una interfaz incorporada. ¿Qué quiere decir? Que yo antes tenía que conectar un cable, conectar una cajita de comunicación entre el instrumento y la computadora. Ahora viene incorporada una plaqueta que funciona de interfase entre el cable y la computadora de escritorio o la computadora portátil. Entonces, de esta manera yo puedo trabajar y poder vincular en tiempo real el dato obtenido. Y también, bueno, vincularlo si tuviera un software de control dimensional. De esta manera evitamos los errores de tipeo, evitamos los errores si la misma persona que hace la carga de datos no es la persona que luego las vuelca en una planilla. Bueno, también nos estaríamos evitando el hecho de malas interpretaciones de lo que yo volqué o de lo que se cargó en el papel inicialmente. Entonces, eso es un beneficio por donde lo mire. Otra de las posibilidades. En el caso, por ejemplo, de que tengo un durómetro relativamente básico, digital, con la salida de datos, hay ocasiones donde no tengo la chance de poder acceder con una computadora porque estoy en el medio de una zona productiva o tengo o necesitaría un cable demasiado largo para poder acceder a la salida de datos. Bueno, siempre podemos contar que está la posibilidad de salida a través de una conexión inalámbrica. Entonces, funcionaría de la siguiente manera. A la salida de datos del durómetro digital, tenemos la posibilidad de conectar un transmisor, en este caso el sistema de transmisión inalámbrica de Mitutoyo se llama U-Wave. Sería un transmisor de U-Wave y podemos ver que al lado del computador tenemos un sistema de receptor U-Wave. De esta manera nosotros podríamos comunicar un computador y un durómetro a una distancia de 20 metros y podríamos conectar, según el sistema de transmisión inalámbrica, hasta 100 transmisores con diferentes equipamientos. En este caso, sería una ayuda importante para poder vincular la salida de datos de nuestro durómetro y poder en tiempo real hacer una captura. También, a través de este recurso, podemos evitar el error de tipeo y ganancia. Y también, por ejemplo, podemos evitar que una persona esté solamente dedicada a hacer el traspaso manual de datos. Una mejora en todo sentido sería que esa misma persona que se dedicaba a hacer el pasaje de datos manualmente, se dedica a hacer otro tipo de trabajo más productivo que simplemente hacer el pasaje, porque en este caso se haría en forma instantánea. Entonces, bueno, después podemos decir, recordamos entonces, las siglas MR y MS, después del código de modelo, tienen que indicar la capacidad de medir Rowell superficial y Rowell normal. Vamos a ver. Tenemos algunas ciertas especificaciones. Una cosa que pasé por alto, y es que para lo que es medición de dureza Brinell, en el caso de los equipamientos Rowell que tienen capacidad, para los durómetros Mitutoyo de esta línea, el límite de dureza Brinell es de 178,5 kilogramos fuerza de carga.
Normalmente es más, en muchos casos se requiere mucho más carga para la dureza de Brinell, pero eso es para estos modelos la limitación. Después, otra de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de seleccionar un equipamiento es la capacidad o las dimensiones de la pieza que se puede utilizar a la hora de seleccionar el equipamiento. Y acá vemos que para los modelos tanto analógicos, Rockwell normal y superficial, como los digitales, normal y superficial, vemos que tenemos una especificación de altura máxima de pieza, de profundidad y de peso máximo. En algunas ocasiones se pretende quizás extender esas dimensiones, considerando que, bueno, si pongo una mesa más grande, quizás pueda soportar una pieza de mayor peso, pero la realidad es que si colocáramos una pieza de mayor peso, existe la posibilidad de que se desbalancee el equipamiento y que se voltee, se caiga. Entonces, está probado, digamos, es un dato de fábrica, que el máximo peso sin riesgo permitido para una pieza en estos modelos es de 50 kilogramos. Bueno, vamos a ver. Seguimos avanzando. Bueno, ahí dentro de lo que es durómetro Rockwell, tenemos, este es uno de los modelos más populares, por el hecho de que tiene la posibilidad de medir dureza Rockwell también, pero con accesos diferentes a lo que permite los durómetros más comunes de bancada. Según el tamaño o la dimensión de la pieza que necesite medir, hay dos versiones de este tipo de durómetro llamado Wizard. Está el que permite una altura de pieza de 250 milímetros y está el que permite una altura de pieza de 395 milímetros. La altura en el equipamiento podía usarse en la medición, por ejemplo, de cilindros, midiendo la dureza de los extremos de piezas sin posibilidad de cortar. Y lo mismo si tuviera que medir, por ejemplo, ranuras, la disposición de la punta del penetrador de este modelo, me da una posibilidad de poder acceder como en el otro modelo no podrían, en los modelos de HR anteriores. Bueno, se utiliza en este caso para medición de plásticos duros, para medir, por ejemplo, Brinell, al igual que en los otros casos, es necesario también cambiar un penetrador y es necesario un microscopio o lupa para poder hacer la medición. A diferencia de los anteriores, acá no necesito una carga adicional, ya viene incorporada. Lo que voy a necesitar, repito, va a ser una lupa y un penetrador diferenciado. Bueno, al ser digital también podemos decir que es compatible con nuestro sistema de comunicación de datos, como lo mostraba recién. Y con el durómetro Wizard podemos realizar mediciones, por ejemplo, multitest. ¿Qué quiere decir? Que yo podría hacer varias mediciones, una tras de la otra, y verlo reflejado en el panel digital con el que cuenta. En las versiones de equipamiento para Rockwell, antes no podíamos hacer de manera automática corrección, por ejemplo, de curvatura a la hora de medir. No tenía ese tipo de funciones. Este equipo, o la versión de este equipamiento, tiene esa posibilidad. Vemos acá, bueno, que cuenta con un panel táctil, las posibilidades de salida de datos a un inalámbrico. Ahí vemos un ejemplo de la carga, por ejemplo, de tolerancias de pasa y no pasa, y después la posibilidad de medir, como le decía, la opción de multitest, de poder hacer varias mediciones. Bueno, la carga en el display digital del equipo, en este caso, cuando se trabaja con un diámetro o una curvatura, hay que definir o determinar, aquí se ve
la especificación de cuál es el diámetro que estoy trabajando. Por ejemplo, se carga en el display del equipo el diámetro que debería ser compensado con un mínimo de 6 milímetros y un máximo de 25 milímetros. Ya con un dato superior a 25 milímetros, el equipo prácticamente lo considera como plano y no es necesaria la compensación. No hay que hacer un trabajo adicional para eso. Entonces, para eso ya viene el resultado de corrección en ese rango, entre 6 y 25 milímetros. Ahí vemos un ejemplo de cómo se realiza una medición compensada. Corrección de curvatura es lo que dispone como mejora este modelo de durómetro, también Rowell, con posibilidad de medir Brinell. Bueno, ahí vemos ejemplos de lo que veíamos recién, de qué se trata el tema de la compensación de curvatura, cuando estamos midiendo sobre una pieza curvada, que es plana, la de arriba, no es necesaria corrección, si tuviera una curva en forma cóncava o convexa. Bueno, hay diferentes aplicaciones también que se pueden tener en cuenta a la hora de medir con un durómetro Rowell de la línea Wizard. Ahí vemos aplicaciones, por ejemplo, en el interior de ranuras, en cilindros, interiores de cilindros. Vemos, por ejemplo, el dato de gráficos estadísticos que también se brinda a través del panel táctil. En este caso, gráficas sencillas como de control de rango XR o ver un histograma sencillo, es lo que se puede hacer a través del panel táctil de este equipamiento. Bueno, ahí vemos algunos de los accesorios posibles para este tipo de durómetro Rowell. Vemos que hay algunos de ellos que nos sirven o nos ayudan para poder aumentar la posibilidad de apoyo de la mesa. Vemos una mesa de 250 milímetros, otra de diámetro 180 milímetros. Bueno, en el caso de cilindros de gran tamaño, bueno, tengo la posibilidad de cambiar el apoyo y en algunos casos vemos la posibilidad de colocar algún soporte móvil que nos ayudará a poder medir en diferentes longitudes de una misma pieza. Avanzamos. Bueno, este durómetro de la serie HR600 es el último de los productos de dureza y es un lanzamiento. Este tipo de equipamiento permite la medición de dureza Rowell, Brinell y hasta dureza para plásticos. Bueno, es posible cargar y probar, por ejemplo, piezas grandes. Estamos hablando que en los casos anteriores el peso de las piezas era limitado. En este caso, el aumento del peso es considerable. Por ejemplo, podemos ver en el modelo más básico, tiene la posibilidad de medir con cargas de Brinell de 187,5 kilogramos fuerzas, pero en los siguientes modelos ya podemos hacer ensayos de hasta 250 kilogramos. El modelo más básico es el que estamos viendo aquí del lado izquierdo, y en este caso el panel de control es similar al que utilizamos en el modelo anterior, en el Wizard. En la versión, en este caso, podemos soportar unas piezas de hasta 100 kilogramos de peso. Bueno, vemos diferenciaciones de este modelo de durómetro. Por ejemplo, este es un durómetro que tiene la posibilidad de movimiento de los cabezales con el penetrador en el eje Z. Bueno, la pantalla táctil es conocida como la del durómetro Wizard y tiene la posibilidad de trabajar en una altura de muestra de hasta 250 milímetros y hasta una profundidad de 220 milímetros. Aquí la profundidad está determinada desde el centro del penetrador hasta el lateral
o la columna, que es el eje del movimiento en Z. Bueno, como decíamos recién, el peso máximo de las muestras para este ejemplo es de 100 kilogramos, que es un peso muy amplio a comparación de los modelos anteriores, incluido el Wizard. Después, bueno, en la versión de estos durómetros HR600 tenemos la posibilidad de ver el modelo HR620A, en la línea de los sistemas A. Tenemos la opción de expandir la mesa de 160 a 300 milímetros. Y después, en la línea de lo que llamamos sistemas B, en este caso, nos permite adicionar un eje para el desplazamiento lateral. Eso es algo opcional y eso es una de las diferencias en este durómetro. Cuando nos referimos a durómetro HR600, pero en sistemas B, estamos hablando de que tenemos la posibilidad de incorporar un eje de movimiento transversal y otra de las variantes es la de poder, en vez de utilizar un panel táctil con las funciones y macros de función de medición, poder utilizar un software para el control. Entonces, así se vería un panel táctil para el trabajo con el durómetro HR600, similar. En este caso, vemos cómo se vería la pantalla estándar, lo que sería una prueba de multipuntos, ver una lista con valor promedio, datos estadísticos básicos y útiles para poder aprovechar este equipamiento, las novedades de este equipo. Ahí vemos un poco aquí cómo se vería el software y la posibilidad que tenemos de poder exportar esa información y utilizarla para el comando de, por ejemplo, un PLC o comandar algo a través de los datos de medición. En este caso, la utilización de este tipo de equipos en la línea HR620B nos permite utilizar un software llamado Forme.io para comunicación con PLC en automatización. Eso nos serviría de vínculo para poder trabajar y, bueno, incorporar lo que ya es una realidad, poder utilizar el dato de medición para poder trabajar y hacer uso en tiempo real de la información de la medición de dureza. También, bueno, existe la posibilidad de utilizar un software de control estadístico para poder capturar los datos medidos en tiempo real y hacer una estadística más allá de los datos básicos que puede brindar el panel o los datos que brinda el software de medición APAC del durómetro. Para estos casos podría aplicarse, por ejemplo, o podría utilizarse nuestro software de control estadístico Measurelink, que nos permite poder capturar en tiempo real los datos y a través de una base de datos hacer el registro y luego poder filtrar esa información a lo largo del tiempo por pieza, por material, por operador. Muchas de las opciones que nos brinda el software de control estadístico de procesos. Bueno, ahí este es un ejemplo. Vamos a ver si les puedo compartir aquí a través de... Vamos a hacer la prueba. Quiero compartirles un archivo. A ver si me deja verlo. Vamos a hacer el intento, aunque sea. A ver, no sé si saldrá con audio, pero vamos a hacer la prueba. Hacemos la prueba. A ver. Espero que se pueda ver. En este caso lo que se está mostrando es un ejemplo de lo que es el durómetro HR600.
Espero que lo estén pudiendo ver. En este caso muestra cómo mide bloques de cilindro, grandes piezas de gran porte. Perdón, vamos a ampliarlo para que lo puedan ver. Ahora sí. Creo que se estaba mostrando. Bueno, a través de el control remoto puede manejar el movimiento de los ejes. Un poco de la muestra de lo que es el panel táctil. Y le quería mostrar un poco lo que es lo que habla o hace referencia de lo que es automación. Y esto es a través del vínculo de un software. Y para esto es necesario la utilización de una mesa, el eje adicional, más el software de vínculo para poder comandarlo. Simplemente era para mostrarles eso. Vamos a continuar. A ver si tengo la posibilidad de mostrarles. Perdón que salí y no supe cómo volver. Pero bueno, ahí estaba. Bueno, continuamos. Bueno, ejemplos de aplicaciones para este tipo de durómetros. El HR600 en este caso. Grandes piezas, bloques de motor, engranajes de gran porte, cigüeñal. Siempre estamos viendo acá ejemplos o partes plásticas de plásticos duros. Esos son diferentes tipos de aplicaciones que me permiten ver, por ejemplo, el uso o aplicar el uso de este tipo de equipamiento. Esta es una solución para empresas que requieren ensayos de dureza en línea y que hacen mediciones en forma continua. Un factor determinante para la selección de estos equipamientos es saber el espesor, por ejemplo, de la pieza que voy a medir. Entonces, para estos casos podemos ver un ejemplo acá, en lo que es dureza de Rockwell. Podemos ver que si nosotros queremos medir una dureza de Rockwell superficial o de Rockwell normal, tenemos que saber que en la primera columna que vemos acá de espesor, si nosotros queremos medir una pieza que tiene 0,36 milímetros de espesor, si nosotros seguimos en la misma fila, podemos ver que no tenemos la posibilidad de medir una dureza de Rockwell C. Recién tenemos la posibilidad de medir Rockwell C cuando trabajamos con un espesor superior a 0,46 milímetros. Lo mismo, por ejemplo, si quisiera hacer una medición o tengo alguna necesidad de medición o de control de una pieza, y yo sé que esa pieza tiene un cierto espesor, bueno, podría utilizar esta escala o estas tablas de consideraciones de espesor mínimo para saber si mi durómetro no dañaría a la pieza o si estoy dentro del rango aceptable para poder hacer el control. Ustedes van a ver acá que hay un espesor mínimo y luego cuando ya superamos un cierto valor de espesor ya aparece como que no hay ningún problema porque justamente la consideración acá es desde cuándo puedo empezar a medir una pieza cuando tiene un espesor pequeño o de bajo valor. Entonces, esta es una tabla que puede llegar a ser de utilidad a la hora de seleccionar mi equipamiento y también para saber si lo que yo estoy midiendo está dentro de parámetros ideales de medición. Entonces, por ejemplo, para ver lo que estábamos viendo en las primeras slides, vemos acá que materiales duros en extremo, carburo, wolframio, acero cementado, aceros endurecidos. Bueno, vemos que para poder trabajar en escalas de Rockwell A, D y C, tenemos que trabajar con penetradores de diamante, y después a medida que vamos bajando en dureza, vamos a ver que cambiamos, pasamos del diamante a una esfera, una bola, de cada vez de una dimensión superior. Y también cambiamos el material. Bueno, recordamos que el diamante es un material muy duro para poder justamente medir dureza de materiales duros. Entonces, vemos acá cómo hay una especificación de qué aplicación se puede llegar a hacer, en qué escala,
Esto puede servir para las líneas más básicas en la selección de dureza, de equipamiento de dureza, como en los equipamientos de mayor porte y de mejor tecnología. Las mismas consideraciones son las que se tienen en cuenta en esta tabla. En este caso, lo que es dureza Rockwell superficial, podemos ver que, bueno, en el caso de utilizar un mismo penetrador de diamante, utilizamos tanto para materiales más duros, ¿no? Dijimos, podemos medir una dureza variando las cargas entre 60 y 150 kilogramos para lo que es dureza Rockwell y entre 15 y 45 kilogramos fuerza para lo que es la dureza Rockwell superficial. Nada más que utilizando el mismo penetrador, la penetración va a ser menos profunda. Cuando hablamos de dureza Vickers, nosotros nos referimos a tipos de durezas que no están dentro de estos rangos que estamos observando acá. Estamos hablando de tipos de dureza que son con una fuerza de ensayo de más de 1 kilogramo fuerza, que es gran diferencia entre lo que es Rockwell. Y después, cuando hablamos de dureza micro Vickers, nos referimos a durezas que son que se utilizan en ensayos inferiores a 1 kilogramo fuerza. En este caso son materiales muy blandos, más delgados, o recubrimientos de poco espesor. Vemos un ejemplo para lo que es dureza Vickers y dureza micro Vickers. En este caso, también se hace el relevamiento de una impronta que se controla, se mide, y las fuerzas de ensayo para lo que es dureza Vickers pueden ir desde 1 kilogramo fuerza hasta 120 kilogramos fuerza. Cuando hablamos de dureza micro Vickers, nos referimos a ensayos de menos de 1 kilogramo. Si seleccionamos un equipamiento de dureza Vickers para realizar un ensayo sobre piezas que requieran menos de 1 kilogramo, corremos el riesgo de perforar la muestra. Entonces, no se requiere una preparación especial, por ejemplo, para lo que es la medición de dureza Vickers. Dependiendo del durómetro, se pueden seleccionar fuerzas de carga como las que vemos acá, en este rango. Entonces, en el ensayo de micro Vickers, sí, necesitamos una preparación previa de las muestras. Necesitamos, por ejemplo, en este caso que estamos viendo acá, encapsularlas. Necesitamos realizar una preparación especial como cortar, encapsular y pulir. ¿Por qué? Porque al tener cargas tan pequeñas en el ensayo, la impronta también va a ser más pequeña y se puede llegar a confundir o perder la impronta en la superficie de medición del material, digamos. Si tuviera una imperfección el material, puede llegar a ocultar la impronta que realizo y no puedo tener un dato necesario para poder hacer el control de esa dimensión y por ende la medición de la dureza micro Vickers. Entonces, para poder realizar una medición correcta, las piezas deben tener un pulido espejo. Mi tutorio posee 2 versiones en lo que tiene que ver con equipamientos para medir Vickers. Está el HB110 y el HB120, que son los que estamos mostrando en esta tabla. Esta es una especificación directamente de catálogo. El primero va desde 1 kilo hasta 50 kilogramos fuerza, en lo que es rango de medición, lo vemos aquí en la tabla. Y en la segunda versión, que es la columna de la derecha, vemos que va en un rango de carga muy inferior, que va desde 0,3 kilogramos fuerza hasta 30 kilogramos fuerza. Sigue siendo un equipo de dureza Vickers y vemos que abarca un rango que es menor a 1 kilogramo fuerza, a diferencia del modelo de HB100. El HB120 tiene esa característica. Bueno, como dijimos, acá dice una referencia que la dureza Vickers se calcula midiendo ópticamente las longitudes de las diagonales de ese rombo, que es lo que deja esa impronta, y las mediciones se convierten mediante una tabla o fórmula. Vemos acá, a considerar,
Las dimensiones desde el centro del penetrador hasta la columna del durómetro, hay que tener en cuenta las dimensiones de la pieza a medir. Y también, bueno, acá vemos el ejemplo para lo que son de durómetros microbeakers, vemos el ejemplo de las cargas. Estamos hablando cargas que son inferiores al kilogramo fuerza. Estamos hablando de gramos fuerza. Por ejemplo, para el modelo HM210, vemos que partimos de una carga de 10 gramos fuerza hasta 1000 gramos fuerza, que sería 1 kilogramo fuerza. Este es el más común de los que consideran dureza microbeakers, el modelo HM210. Y luego, un modelo especial, similar a lo que veíamos en el caso anterior, para lo que es dureza beakers. Bueno, hay un equivalente para lo que es dureza microbeakers, también para cargas muy, muy inferiores. Estamos hablando de que parten de 0,05 gramos fuerza hasta, en un rango superior, hasta 2000 gramos fuerza. Estamos hablando de 2 kilogramos. Y para estos casos son modelos de microdurómetros que abarcan un rango especial considerable. Podemos ver en la parte inferior, vamos a ver en este slide, podemos ver que en la parte de abajo hace referencia a la máxima dimensión de la muestra. Vemos que para estos ejemplos, vemos que son 160 milímetros de profundidad, altura 133, pero si estos equipamientos incorporan, por ejemplo, una mesa motorizada o un sistema de autofoco, este espacio de medición se ve reducido de forma considerable. Vemos que inicialmente, sin tener ningún sistema adicional, partimos de 160 milímetros. Bueno, terminamos con toda la carga de accesorios en 72 milímetros, y ese es espacio útil a la hora de medir. Vamos a ver el ejemplo en el anterior. Por ejemplo, para lo que es durómetro Vickers, el tamaño de la útil de medición, las dimensiones, tenemos 170 milímetros y una altura de 210, que se ve reducida si nosotros incorporamos una mesa motorizada, una unidad o autofoco, se ve reducida a 132. Pasamos de 170 a 132. Son consideraciones a tener en cuenta a la hora de seleccionar. Bueno, después avanzamos. En el caso de los durómetros microbeakers ya no hablamos de kilogramos, sino que hablamos de gramos fuerza para este ejemplo. El sistema A que estamos viendo acá, para lo que es el durómetro Vickers, el sistema A es una unidad básica, tanto en Vickers como en microbeakers. Poseen un panel táctil que se usa para parametrizar, para configurar el sistema. Vemos acá cómo está configurado. Tenemos un control con panel de toque, el cambio de torreta motorizado, y esta torreta tiene la posibilidad de incorporar 2 penetradores y 4 lentes de ampliación. Y bueno, tiene datos estadísticos básicos, parecido a lo que hemos visto en los paneles de medición anteriores, que son unos macros de medición. Entonces, con la incorporación de un sistema de cámara que está incorporada con un monitor, tenemos la posibilidad de hacer un control de dureza básico para lo que es Vickers. Ese es el sistema A, el más común. Acá hay una incorporación que es recomendable, que no viene como estándar, pero que es recomendable, y es el hecho de incorporar una platina, una mesa de 50 por 50 que tiene la posibilidad de mover con una unidad micrométrica. ¿Qué nos permite? ¿Por qué? Porque el equipamiento, con las dimensiones de piezas que trabaja tan pequeña, existe la posibilidad de que a la hora de hacer ensayos se muevan y no pueda lograr el control en la zona justa, en la zona de control que yo necesito. Entonces, la incorporación de estos accesorios me va a ayudar a que pueda ser más específico en la zona de medición. Y la incorporación de una morsa también me va a ayudar para los ejemplos de que tenga piezas de diseño irregular y que necesite sujetarla para hacer el ensayo. Entonces, vamos a ver que en la presentación tiene el agregado
a lo que viene como estándar en los durómetros, el agregado de una platina o mesa manual, una prensa, y el agregado de, por ejemplo, lo que es durómetro Vickers, de un lente de 2X como ampliación para poder ayudar a hacer un mejor control, o para el caso de los micro Vickers, un lente de 10X para también soporte y mejora a la hora de hacer la medición. Para los casos de sistemas de durómetros Vickers o micro Vickers, vemos que existe la versión de sistemas B que llaman. Y acá vamos a ver la mejora. En este caso, este sistema llamado B quita el panel, el táctil, e incorpora el sistema de software. Bueno, el control directamente se hace a través de la imagen o la captura de imagen, y en el ensayo, digamos, teniendo las mismas consideraciones, las mismas opciones de cambio de torreta motorizado, lo que está, las puntas o los cambios de lentes, bueno, directamente las gráficas se pueden ver a través de la pantalla, el panel, y utilizamos el software. Esa es una diferencia entre el sistema A y el sistema B. Continuamos. El sistema C. En este caso, el sistema C, siempre estamos hablando de durómetro Vickers, tanto del sistema A como el sistema B, y ahora estamos en el sistema C. Al sistema C, la diferencia es que incorpora la posibilidad de poner una mesa motorizada, que me permite hacer el desplazamiento en un eje y poder hacer un mejor aprovechamiento del sistema de medición, porque vamos a ver que en algunos ensayos de medición de dureza es necesario hacer mediciones continuas en diferentes zonas de la pieza como requerimiento, digamos, en ciertos bordes o en ciertas zonas de piezas como engranajes, piezas que son sujetas a un esfuerzo específico, necesitan unos ensayos que son de medición continua, y para eso yo necesito una incorporación de un sistema automático de desplazamiento en el durómetro. Entonces, la incorporación de una mesa motorizada me ayuda a poder cumplimentar ese requerimiento. Vamos a ver acá que para estos ejemplos ya no estamos incorporando una platina, sino que la mesa, como se puede mover en forma automática, ya no es necesaria esa platina. Sí incorporamos la necesidad de una morsa y también el lente adicional para poder mejorar, tanto en lo que es dureza Vickers como en dureza micro Vickers. Avanzamos. Y por último, el sistema automático D es el más completo de todos, el más full, y lo que me permite es justamente la incorporación del sistema de autoenfoque adicionalmente al sistema de movimiento motorizado de eje. Entonces, esta es la versión de durómetro Vickers más completa, y lo que me permite básicamente es poder hacer un aprovechamiento de todas las funcionalidades del software. Por el hecho de que me va a permitir, ahora vamos a ver el detalle de algunas de las funciones del software que se pueden realizar a la hora de hacer el control, y posee, como dijimos, autoenfoque de la superficie de la pieza. Solo en este caso habría que aproximar la muestra y el equipamiento se encarga de hacer el autoenfoque. Y bueno, es el mismo software que utiliza las versiones tanto de B como C, pero en este caso tengo la posibilidad de incorporar movimientos que no lo puedo hacer con las otras versiones. Por ejemplo, ¿quiénes utilizan ese tipo de equipamiento con este software de control? Lo utilizan justamente las empresas que tienen un gran volumen de medición. Las empresas, por ejemplo, que realizan tratamientos térmicos, y la evaluación de la dureza es de todo el día, todo el tiempo están haciendo controles. Entonces, tengo la posibilidad de poder realizar el control de más de una pieza, de hacer el control de muchos puntos, multipuntos, y de aprovechar las funcionalidades de movimiento automático de la torreta, de la mesa, perdón, para poder hacer las mediciones en forma continua.
Es común que los usuarios de durómetros Rockwell, por ejemplo, quieran realizar la conversión a escalas Vickers, pero las cargas de medición son muy diferentes, y es por eso que es muy específico y logrado, digamos, la medición con sistemas de medición o ensayo Vickers, se aleja de la realidad en cuanto a exactitud si yo quiero utilizar un sistema de Rockwell y luego hacer la conversión. Vemos acá un ejemplo de los controles que se pueden realizar con la utilización del software. Bueno, lo último que mostramos fue el sistema D de los durómetros Vickers. Para este ejemplo, vemos el lado izquierdo lo que se ve como una impronta. Bueno, el software nos permite la posibilidad de tener, hacer alguna prueba de control, poder contar la cantidad de mediciones, puedo tener un comando de control de la torreta de medición para hacer el cambio de cabezal o de lentes. Tengo la posibilidad, por ejemplo, de detectar contornos, puedo determinar una zona o una pista de medición, puedo determinar si quiero medir en forma lineal o quiero medir en zigzag. Bueno, tengo diferentes patrones de medición, puedo crear, y a su vez poder realizar ensayos del estilo como, en este caso está muy pequeña la imagen, pero vamos a ver si se ve en la siguiente, acá. Aquí vemos un ejemplo de ciertos requerimientos. Acá vemos solamente una parte de lo que sería un engranaje, el vértice superior izquierdo, tramos en las zonas críticas de dureza de lo que es un engranaje, donde se hacen mediciones en forma continua. Bueno, ahí en las imágenes que se muestran acá, en la mayor ampliación muestra cómo se va midiendo en forma de zigzag y cómo se puede llegar a hacer un relevamiento de datos como un histograma, como si fuera un control estadístico, y también la gráfica de la sucesión de puntos medidos y la zona o el valor de dureza que se va obteniendo. Para este ejemplo, también hay una gráfica que es del estilo topográfico que me indica si yo tengo una zona de tolerancia cargada de dureza, me va indicando cuáles son las zonas más críticas que se fueron alejando o acercando al dato nominal. Entonces, estas son algunas de las muestras de las funcionalidades. Bueno, en la parte de acá abajo se ve cómo se puede realizar o ver una generación de reporte que se puede personalizar y que al terminar la medición se genere en forma automática un reporte. También se puede trabajar o manejar a través del software de medición con el durómetro la parte del cambio de fuerzas en el ensayo. Es un gran resumen de lo que se puede hacer con este tipo de durómetro. Y bueno, ejemplos de aplicación de lo que es dureza Vickers. Vemos aplicaciones para lo que es tratamientos térmicos, todo lo que son tornillería, piezas de cerámica, soldaduras particulares, moldes, en patrones metálicos. Aplicaciones, otras más, por ejemplo, placas conductivas, recubrimientos y revestimientos, lentes, carburos cementados en herramientas de corte y uniones de alambres. Estos son algunos de los ejemplos de aplicación de lo que es dureza Vickers, particularmente. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es dureza micro Vickers. Por ejemplo, aplicación en endurecimiento de engranajes, sujetadores también. En la punta de los equipamientos médicos, por ejemplo, la dureza de las agujas, es un control de dureza micro Vickers lo que se realiza, justamente para que no se fracture, tienen que tener un dato específico, moldes de precisión pequeños y recubrimientos, también tratamiento térmico. Bueno, después acá vemos en diferentes tipos de industria lo que tiene que ver con aplicaciones de diferentes tipos de durómetros. Acá voy a volver a la primera parte, solamente para mencionar, para mostrarles cuáles son los tipos de durómetros que llamamos
HM. Para los que por ahí se incorporaron más tarde, simplemente quiero volver. Acá están. Acá tenemos los que son los durómetros. HM son los durómetros microbeakers más básicos. Estos son cuando hace referencia, cuando llegamos a la planilla, la que estábamos visualizando, es que los controles que se realizan ahí vamos, ya estoy llegando, ahí. Por ejemplo, en la industria, en los departamentos de calidad de la industria automotriz, diferentes tipos de piezas, aquí vemos que el microdurómetro más básico es de uso más popular, tanto en lo que son departamentos de calidad para el control de diferentes tipos de piezas que tienen que ver con partes de movimiento y partes de ensamble. También lo que tiene que ver con tratamiento térmico. Vemos algún tipo de aplicación también de lo que son los microdurómetros. También en departamento de calidad, en recepción de material, vemos, por ejemplo, el control de las partes de piezas. Son aplicaciones también que se aplican todas en referencia a microdurómetros y alguno de ellos, por ejemplo, para lo que es control de tuercas y tornillos, vemos que tienen acá la utilización, yo calculo que debe ser por la cantidad de piezas que se miden, que utilizan el sistema más completo, donde tienen la posibilidad de medir con software y tienen la posibilidad de medir con una mesa motorizada en lo que es industria automotriz, por ejemplo, la aplicación, y vemos que en los ejemplos de arriba, aquí se ven que con un microdurómetro de la línea más básica se pueden hacer el control de dureza de todo este tipo de piezas, control, recepción de material, piezas, partes de motor, anillos de pistón. Y después, por ejemplo, ¿dónde se está utilizando lo que es dureza beakers y micro beakers? Bueno, en departamento de calidad, partes con tratamiento térmico, en la industria naval, partes soldadas, materiales soldados, control de material, en desarrollo, y también acá podemos nombrar o mencionar en la parte de investigación o desarrollo en universidades también se hacen ensayos o estudios de piezas en dureza como requerimiento. Son algunos de las posibilidades de uso, de aplicación de lo que son los durómetros, beakers y micro beakers. Bueno, lo que es Rowell es muchísimo más amplio. Acá como mención, este tipo de control que sigue siendo llamado SHOR, ahora se llama como medición de dureza para plásticos. La normativa más actualizada lo menciona. Este tipo de controles tiene que trabajar y para eso es necesario un requerimiento de espesor mínimo. Particularmente, bueno, está regulado, acá dice la norma que trabaja para este tipo de test, la norma STM. Una consideración para tener en cuenta, solamente la mención de esto, y es que lo que suele suceder con este tipo de ensayos es que la repetitividad no termina siendo muy buena. Entonces, porque la presión que se ejerce, la misma persona que hace la medición, no es la misma presión que puede hacer dos diferentes personas, o uno mismo puede hacer una carga diferente en dos mediciones. Entonces, la utilización de accesorios para el montaje de este tipo de durómetros portátiles, en este caso utilizados para lo que es de medición de goma o plástico blando, es una recomendación, por eso lo ponía acá como consideración a tener en cuenta. En este caso, Mitutoyo comercializa dos tipos de medidores de dureza de materiales blandos. En este caso, bueno, el tipo de lo que llaman SHOR o dureza A, y después SHOR D. Estos son los que están resaltados aquí, son los que Mitutoyo comercializa particularmente. Y acá vemos
tipos de aplicaciones para este tipo de medidor. Hay de dos diseños, uno que es un diseño más pocket y otro que es un poco más largo y que necesitan cada uno de ellos superficies de apoyo diferentes. Por ejemplo, el diseño más compacto precisa una superficie de apoyo de 44 por 18 milímetros y el diseño más alargado necesita un espacio inferior, pero tengo la posibilidad de ingresar y medir en profundidad. Cada uno de ellos tiene la posibilidad de trabajar con un accesorio de montaje para poder estabilizar y poder tener una mejor repetitividad a la hora de medir. Esos son ejemplos de medición de dureza de materiales blandos o la posibilidad. En este caso, algunos tipos de elastómeros o de gomas o a medida que vamos trabajando o cambiando la escala, va aumentando la dureza, por eso es que según el diseño se va a trabajar con escala de Short A o de Short D. Y por último, este ya es el último de los equipamientos de dureza, también como mención portátil. Y esto solamente lo coloqué para hacer la mención de que el tipo de ensayo por rebote o dureza LIB es utilizado en menor escala que los que son los durómetros Rowell o durómetros Vickers o durómetros micro Vickers. Y a veces se tiene en la consideración de que quizás por ser un durómetro portátil, es un durómetro que parecería casi de juguete y que va a ser más barato que un durómetro de bancada, para, por ejemplo, lo que es medición de dureza Rowell. Este tipo de equipamiento realiza la medición estableciendo el principio de, como dice aquí, de repercusión del impacto de una esfera sobre la pieza de ensayo. Eso me da un valor dado de dureza LIB que luego se puede transferir a la escala digital que yo desee, pero bueno, es un tipo de medición que tiene un nivel de exactitud no tan bueno como un durómetro de bancada. Y bueno, y la referencia que quería mencionar es que por ser un equipo portátil pequeño, no necesariamente es un equipo más económico que un equipo de bancada. En ocasiones el equipo de bancada tiene rangos más amplios de medición y un costo inferior a lo que es un ensayo de dureza portátil, en este caso por rebote. El tema de esto es que prácticamente se utiliza en zonas o en recursos donde yo tengo que medir y no puedo transportar la pieza por el gran tamaño, entonces es necesario a veces, sí o sí, realizar la medición con un durómetro portátil porque no tengo la posibilidad de cortar la pieza o de transportarla al sector o la zona de medición. Bueno, y aquí un gran resumen de lo que son las líneas de durómetro. Aquí está faltando el durómetro HR600, pero vemos, por ejemplo, las aplicaciones para lo que son piezas de hierro y acero, o materiales no ferrosos, todo lo que son durómetros Vickers de la línea HB100, los micro Vickers, cubriendo el mismo rango de materiales. Y vamos a ver qué es lo que son durómetros Rowell, tanto la línea tradicional como la línea Wizard, abarcan prácticamente la mayoría de la cantidad de materiales disponibles para hacer el control dimensional. Recuerdo las consideraciones a tener en cuenta, el espesor del material, el tipo de carga que tengo que aplicar, y por último las dos menciones que hicimos rápidamente de los durómetros portátiles. Estos son los que abarcarían en la línea de durómetros de Mitutoyo. Así que llegamos al final de esta presentación. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Y bueno, básicamente hicimos una pasada por los durómetros disponibles en la línea de Mitutoyo. Quería, bueno, compartirles esto, mencionar las consideraciones a tener en cuenta y la tecnología que se utiliza para poder incorporarnos a la industria 4.0 en la utilización de automatizaciones o el vínculo con un software, y también tener esas consideraciones a la hora de seleccionar equipamientos de dureza dentro de lo que nosotros tenemos como para ofrecer en Mitutoyo. Así que bueno, les agradezco
la conectividad y estamos en contacto para para un próximo encuentro. Así que si alguno tiene alguna duda que quiera consultar o alguna información que le faltó, pueden conectarse vía el chat. Veo ahí que están haciendo algunas consultas, así que bueno, lo estamos registrando. Bueno, veo Gabriel, Antonio Tobías, Verónica, Wesley David. Bueno, a todos los que se están conectando y haciendo una mención, bueno, vamos a registrar todas estas consultas y le vamos a dar respuesta. Como les dije, están los colegas conectados también, así que, bueno, les agradezco su tiempo y sin más, nos vemos la próxima en un próximo webinar. Muchas gracias.